Hola, muchos de ustedes me han pedido que hable de los dobles estándares que tienen muchas mujeres que son misándricas o que son hembristas. Entonces, he desarrollado esta serie que se llama Versus, donde vamos a ver varias incongruencias del feminismo, en donde voy a resumir varios de los puntos que hemos visto en otros capítulos en ideas muy rápidas y muy claras, demostrando que existen dobles estándares en el feminismo. Hola, yo soy Manu, bienvenido a mi canal. Esto es El Feminista en Misandria. Es un canal masculinista en donde, respetando el feminismo, trato de enseñarte cuáles son algunos de los problemas sociales que como hombres tenemos. Empecemos con los versus. Por un lado, yo soy una mujer muy feminista que quiero ser libre, moderna, independiente, versus a mí me gustan los hombres con roles de género tradicionales, que sea un proveedor, que sea el líder, que resuelva. Es la naturaleza de las mujeres que nos gusten los hombres con roles de género tradicionales, versus a los hombres también nos gustan las mujeres tradicionales, pero no los podemos aceptar. Odiamos el machismo versus nos encanta el machismo cuando nos conviene. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado odio el machismo, pero por el otro acepto cuotas de género, o leyes de género, o roles de género. Ahí el machismo no me molesta tanto. Las mujeres tenemos el derecho de trabajar versus es obligación estrictamente del hombre mantenernos. Es derecho de las mujeres poder trabajar o por lo menos decidir si lo quieren hacer versus jamás mantendría yo un hombre. Eso jamás. Las mujeres tenemos el derecho a trabajar si así lo deseamos. Entonces, hoy en día en la sociedad, entre un 30 a un 50% de las mujeres no trabajan, versus menos del 4% a nivel global, digo, en el mundo occidental, su mujer los mantiene o ganan más que ellos. Si te ha gustado la información hasta este momento, por favor recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y siempre me encanta conocer sus opiniones. El feminismo exige igualdad legal versus existen cortes para la mujer, jueces para mujeres, cortes y juzgados específicamente para mujeres y leyes de género. Las mujeres exigimos igualdad legal versus los hombres tienen penas más altas que las mujeres por el mismo crimen. Las mujeres exigimos igualdad legal versus la presunción de inocencia se desaparece si eres un hombre. Las mujeres exigimos igualdad de derechos versus el hombre es responsable de demostrar que es inocente, no al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que usualmente el que está acusando es el responsable de presentar las pruebas, nunca el acusado. Pero estamos viviendo en una época en que si una mujer dice que fue violentada por un hombre, su palabra vale más que la del hombre y por ende el hombre tiene que demostrar que es inocente. Exigimos igualdad legal como mujeres versus no castigamos denuncias falsas y peor aún, podemos conseguir lo que queramos haciendo una denuncia falsa. Como feministas exigimos igualdad legal versus la palabra de una mujer es suficiente evidencia para castigar al hombre y la del hombre no vale. El feminismo exige libertad sexual, es decir, promiscuidad. Decisión sexual, es decir, con quién y cuándo. Las mujeres son las únicas que tienen la opción de decidir. Las mujeres tenemos más de 24 tipos diferentes de anticonceptivos e incluso el aborto, versus el hombre es el único responsable económicamente si yo me embarazo. Si todos estos temas de género te interesan, recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo puedes encontrar en Amazon y en mi perfil viene un link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Cómpralo, léelo y dame tus comentarios. Acorde a las feministas, el problema de todas las relaciones siempre es el hombre. Versus cuando vemos relaciones lesbianas, heterosexuales y de gays, lo que vemos es que en las relaciones heterosexuales el 50% se divorcia. ¿Qué creen que pase con las lesbianas y los de dos hombres juntos? El de lesbianas es arriba del 75% y el de los hombres es menos del 25%. Entonces, ¿realmente siempre es un tema de los hombres? La razón principal por la cual los hombres piden el divorcio es por infidelidad versus la razón principal por la cual las mujeres piden el divorcio es dinero.
Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en la próxima.